Hemos recuperado la comunicación con don Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Como les contaba, pues él tiene a su cargo la seguridad de miles de colombianos y colombianas y de un equipo de hombres y mujeres que precisamente responden por esa Unidad Nacional de Protección. Nos atiende a esta hora don Augusto, buenos días y primero que todo reciba toda nuestra solidaridad. Muy buenos días, Julio, para usted y todos sus oyentes. Un placer saludarlos. Don Augusto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se puede entender que a cualquier colombiano atenten contra su vida, pero al que nos cuida? Bueno, curiosamente, como dicen el adagio sabio, los médicos se mueren también. Sí, nos encontramos con una situación complicada. La noche anterior mis escoltas detectaron un vehículo siguiéndome, siguiendo el carro en que estábamos, y yo no me dejaron bajar del carro hasta que ellos no controlaron la situación. Y bueno, pues no ocurrió nada, pero sí hubo un seguimiento a un vehículo rojo. Los escoltas tienen las características. Y anoche pues hice algo contrario a lo que siempre hago, es que me bajé inmediatamente. Yo venía con mi hija, la había recogido en la universidad y me bajé inmediatamente, y entonces ingresé a la casa, y al cerrar el portón entonces comenzaron el cruce de disparos. Eso fue la situación. Director, usted en repetidas ocasiones pues también ha denunciado estas amenazas, seguimientos. Incluso hace unas semanas veían cómo lo agredían, algunas personas de algunos sindicatos. ¿Usted cree que esta situación tiene que ver con todas esas denuncias que usted ha hecho de la duda de los contratistas, del zar de la seguridad en todo lo que está pasando en la UNP? Yo no puedo decir que eso sea así, no lo puedo asegurar, pero no lo quiero descartar. Porque sí he vivido una situación bastante compleja. En el momento que llegué a la entidad, me encontré con una situación complicada, y es que fundamentalmente los vehículos escaseaban. Los vehículos, que es una flota vieja, que está alquilada por un grupo muy específico, unos grupos que yo llamo eso una estructura carterar. Siempre tienen eso. Entonces yo traté de diversificar en la primera selección abreviada, y entonces me encontré con que tuve un primer intento como de paro. Eso se resolvió rápidamente porque yo recurrí al ministerio, pero luego apareció un par de sindicatos específicos que comenzaron a tratar de hacer la vida imposible en su entidad, porque yo empecé a denunciar falsos blindajes, puerta giratoria, funcionarios que trabajan en la entidad e inmediatamente pasan a las empresas privadas que rentan vehículos o que suministran escoltas tercerizados. Nosotros alquilamos aproximadamente 5.000 vehículos y un número cercano a los 10.000 escoltas a través de empresas tercerizadoras. Entonces, eso pues hoy lo sabe el país. Esto ha sido manejado por unas mafias. Y entonces hay un señor que está en Estados Unidos que no puede venir al país porque lo tiene, ¿sí? Todo el mundo sabe, le dicen el zar de la vigilancia privada. Entonces, esas empresas todas están correlacionadas. Entonces yo las denuncio y encuentro básicamente dos carteles, ¿sí? Y cada uno tiene expresiones en las diferentes situaciones, inclusive de narcotráfico, ¿ya? Vehículos de la Unidad Nacional de Protección cargando marihuana, ¿sí? Vehículos de la Unidad Nacional de Protección en otros episodios cargando cocaína, y información de que han cargado armas, o que han cargado dinero en efectivo durante las elecciones, el dinero de efectivo para repartir durante los días electorales.
Y toda esa información, entonces yo empiezo a moverla y a destaparla. Y entonces, pues esto me genera que un par de sindicatos y una organización de víctimas, entre comillas, es que está muy íntimamente ligada con alguno de los principales empresarios. Entonces, comienzan a atacarme en redes sociales y a armarme unas cuestiones muy curiosas. Me clonan el celular, se autollaman desde mi número y se van para la fiscalía un domingo. Estando en la fiscalía, Sí. estas personas de estos sindicatos, estando en la fiscalía, en el búnker, yo no entiendo cómo un domingo atienden allá, pero allá estaban, y mandan fotografías, dice, nos acaba de llamar el director de la Unidad Nacional de Protección a amenazarnos. Nos están llamando de los teléfonos fijos de la Unidad Nacional de Protección para amenazarnos, estas personas, y salen al aire y dicen, menos mal que estamos con los fiscales, y todos unos montajes hasta burdos, ¿no? Son burdos, pero hacen todo tipo de montajes, ¿ya? Pues, Sí. director, lo que usted nos está contando es gravísimo y yo quisiera preguntarle qué ha pasado en la Fiscalía con esas investigaciones, porque según el presidente Gustavo Petro, que pues alertó también sobre este atentado, usted entregó las pruebas y no sé qué ha pasado con eso, quisiera saber. No, pues primero, contarles, digamos, como la cosa principal, el episodio más complicado que tuve fue que buscando los vehículos, apareció una persona que dijo saber qué estaba pasando con los vehículos. Eso fue en el mes de diciembre, y esa persona me dice que hay una estructura que alquila los esquemas, que los alquila a terratenientes, a ganaderos, y a veces a mafiosos, y a veces a artistas que llegan al país y los suministran, los transportan, y nosotros necesitando los vehículos para proteger a nuestros protegidos en las regiones más difíciles del país. Sí. Y entonces yo trato de buscar eso, y entonces aparece una persona y resulta que esa persona pues ha sido parte de esa estructura, y me cuenta, yo hice parte de esto y esto, y yo les alquilé los vehículos. Sí. Lo curioso es que 8 días después esa misma persona fue capturada con un alijo de coca dentro de otro vehículo también. Pero, de la Unidad Nacional de Protección. Director, entonces usted lo que dice es que usted tiene la convicción, por lo que le oímos, que el atentado viene de adentro y no de afuera. No, yo lo que digo es que no quiero descartar eso, porque como ha podido ser cualquier cosa, hay unos elementos coincidentes, ya que me generan, digamos, una causalidad que podría ser una de las hipótesis. ¿Sí? Usted hasta el momento nos ha hablado de los sindicatos y de estas personas, y eso es el interior de la estructura. O sea, mejor dicho, se lo pongo así, su principal sospecha hoy, la principal sospecha es que esto viene de adentro. Digamos que tengo hay un peso mayor en esa posibilidad que en las otras. Porque, pues, indudablemente, me hicieron un paro hace 20 días, como decía escúcheme que no retengo el nombre de la periodista, me decía que me agredieron. Sí, me agredieron, me bloquearon la entidad. Yo no puedo parar ni un solo día puedo parar, porque todos los días las balas asesinas no paran cuando están buscando a los protegidos. A mí me toca todos los días estar pendiente de que la entidad esté funcionando como tiene que funcionar. Y me toca estarles reclamando, por favor, señores empresarios, entréguenme los vehículos, cambien los vehículos que se van. Bueno, no, eso es una pelea con ellos. Hay tutelas que le ponen a la entidad. Yo intento sancionar a los empresarios. Si los sanciono del todo, entonces me quedo sin vehículos o sin personas de protección. Es decir, toda una cuestión, el chantaje, ¿sí? Y el negocio que se mueve alrededor. Uno es el negocio de la guerra y de la muerte, y otro es el negocio de la protección, donde hay gente que se enriquece, ¿ya? Entonces eso lo detectamos, y yo no estoy diciendo estos aparentes sindicatos o organizaciones de personas, que son 2 de 19, quiero que sea mucha claridad. Hay 17 sindicatos con los que tengo perfectas relaciones laborales y con los que tengo que entenderme permanentemente para los. Pero estos dos es un tema que no es laboral,
sino son temas judiciales los que tengo que tratar con ellos, y me bloquean la entidad, me agreden, ¿sí? Me agreden físicamente, es decir, y me hacen esos montajes y de toda esa cosa. Y fuera de eso, este señor del que le cuento, que fue famoso por ese señor, finalmente encontramos que había ingresado en 8 oportunidades durante el año 2022. Lo encuentro yo en los registros y tenía una relación pues muy cercana con el anterior subdirector subdirector de protección. Entonces, pues claro, ahí había como una serie de cosas. Igualmente encontré varios recorridos que había hecho con vehículos a zonas, digamos, por decirlo menos, productoras de alcaloides, y había unos recorridos recurrentes muy curiosos en el país. Y bueno, pues ahí está eso. Yo todo eso se lo he contado a la fiscalía. En una oportunidad el señor fiscal dijo que yo no, pero yo desde el principio puse oficios en las manos de los fiscales. Lo hacía inicialmente mediante oficios, hasta que finalmente me llamó la fiscalía y yo me entendí con 2 fiscales relacionados con el tema de narcotráfico y otros 2 con otros delitos. Pero también estaba el caso Matamba, que este señor contó lo de Matamba, como él mismo lo transportó en uno de los vehículos, de los vehículos, y bueno, una cantidad de cosas que son complicadas, y a mí me duele que la entidad esté metida en eso, claro. Pero yo estoy empeñado en que no voy a dejar ni voy a renunciar ni a tirar la toalla, porque estoy empeñado en limpiar la entidad. A eso iba, director. Usted anoche tiene contacto con el presidente Gustavo Petro luego de sufrir ese atentado. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Que se retire de estas investigaciones, que tome distancia o qué va a hacer? No, todo lo contrario. Él me hizo en un momento determinado como una recomendación como a todo el mundo, por favor, mis familiares o personas que no pueden estar teniendo favorabilidades o algunas cosas así. Debo documentarlo aquí, un par de llamadas, 3 llamadas que me hizo durante diferentes oportunidades el hermano del señor presidente, solicitándome vehículos para sus desplazamientos. Yo me negué a llegar porque tengo primero que cumplir con un reglamento, que es que el CERREN es el que determina la protección de las personas, y hay que hacer hay que hacer una solicitud y hay que terminar hay que hacer valoración del riesgo. Aparte de eso, él como familiar del presidente de la República tiene un esquema mínimo, pero tiene protección como familiar. Y yo no le pegué ninguno de las. Él no tampoco se molestó conmigo, no insistió mucho, pero sí me dijo en unas 3 oportunidades que le ayudara con eso, pues, para unas tareas que estaba haciendo relacionadas con la paz. Don Augusto, usted acaba de mencionar que tiene problemas con 2 sindicatos y ha dicho que cree que esa amenaza y ese atentado podría venir de adentro. Quiero que hablemos de esos 2 sindicatos. ¿Cuáles son y quiénes son sus presidentes? Yo en eso sí me quiero apartar un poquito porque no voy a trazar una discusión. Muy probablemente a ellos habría que darles la oportunidad de que hablen, y yo no lo voy a hacer acá porque eso ya está en la fiscalía. Ellos mismos me han puesto una denuncia por narcotráfico a mí, porque hablé con el señor, me entregó la primera información sobre vehículos dedicados a narcotráfico y a los alquileres. Lo tuve que recibir después de que me doy cuenta que son 8 oportunidades que vienen, y entonces yo estaba tenía una investigación interna, y entonces no, que yo como hablé con un narcotraficante, entonces me pusieron denuncia por narcotráfico y otra cantidad de cosas, que pues los persigo, que no sé, una cantidad de montajes. Me clonaron el celular, se llaman desde mi celular, se llaman, ¿sí? Entonces, bueno, eso está allí. Yo sencillamente veo que eso es un brazo, son brazos que tienen las estructuras carcelarias, son expresiones, ¿sí? Los sindicatos tienen muy poquita gente hoy en día,
creo que uno de ellos tiene 4 sindicalizadas, el otro no pasa de 60, ¿sí? Estos son los más grandes, y los otros sindicatos están trabajando junto con el director. Bueno, pues sí tenemos diferencias, porque es obvio, ellos defienden los intereses de los trabajadores, y bueno, en alguna oportunidad no definimos inmediatamente, digamos, los caminos a seguir para el buen funcionamiento de la entidad, pero normalmente lo resolvemos y permanecemos en diálogo con los otros sindicatos. Es lo mismo que también debo hablar de los funcionarios del GAS. Estas personas son funcionarios, son exfuncionarios del GAS, personas que están generando esta situación de paros mentirosos, de extorsión a protegidos. Bueno, todas estas personas funcionan de allí, pero no todos los trabajadores que hoy están en la unidad, y que hay unos cuerpos técnicos muy, muy profesionales. Entonces yo respondo por todos los demás, pero hemos identificado algunos que andan en esa tónica. Son muy pocos, director, pero sí provienen. Pero de todas formas, esto que usted dice es altamente preocupante, porque imagínese, los protegidos confían en sus esquemas, confían en la UNP, y no solamente por el atentado que le hacen a usted, y que usted por lo menos intuye o llega a creer que podría estar vinculado con las diferencias que usted ha tenido con personas dentro de la entidad, sino lo que nos está diciendo acá, que hay miembros de esquemas de protección que estarían ayudando a extorsionar, que estarían pasando información privada a sus protegidos. Esto significa que la UNP en realidad de protección muy poco, y más bien estaría entonces dedicándose a sacarle negocio en paralelo al trabajo de quienes deberían estar cuidando a las personas amenazadas en el país. Sí, todo tipo de conductas como esa, sí, es así. Ustedes escucharían por ahí al mismo señor Castañeda en un audio que fue conocido ampliamente, en que está hablando con una de estas personas y están hablando del negocio, de cómo están consiguiendo una cantidad de vehículos para la misma persona esta, meterlas a que sean contratadas en la entidad, y el suministrar los escoltas y hacer como toda eso ocurre, y utilizan las estructuras que, aunque no son muy grandes, las utilizan algunas personas que de manera digamos inocente se afilian a engañados, y las empiezan a utilizar en este tipo de cosas. Entonces esa situación me ha ocurrido. Yo mismo me he sentido vigilado dentro de la entidad. Me siguen, le toman fotografías a mis escoltas, miran qué tipo de armas usamos, nos critican por usarlas, etcétera, porque me toca andar con los escoltas dentro de la entidad. Sí, me acompañan a todas partes, las dependencias, porque pues ahí hay una situación. Les digo, estas personas no se habían salido, digamos, las discusiones con ellos no son del orden laboral, sino son del orden judicial, son por delitos. Y entonces me denuncian, me tienen lleno de denuncias, ¿sí? Pero yo no voy a parar. No sé cómo iré saliendo de todo eso, pero es una decisión que tomar. Director, yo no salgo del asombro de esta entrevista que usted ha manejado pues con mucha prudencia, pero que lo que ha alcanzado a contar, imagínese, usted está durmiendo con el enemigo, así de simple. Usted no sabe con quién contar. Tiene un equipo de escoltas que le cuidan el poco sueño que podrá conciliar, y pues usted también tiene vida, tiene familia, tiene amigos, y usted pues ya no tiene vida. Cada vez que pueden lo demandan, lo han tratado de entrampar en cualquier cantidad de cosas. Imagínese, el director de la Unidad Nacional de Protección con una demanda por narcotráfico, pero sobre todo lo que usted cuenta es que ahí hay un negocio montado al que usted está diciéndonos que tomó la decisión de enfrentar, y eso le puede costar la vida. Los sindicatos del IMPEC pues han hecho imposible desmontar los negocios de las cárceles, pero allí hay 80 sindicatos, y cada director del IMPEC que llega va con la mejor intención y se estrella con una pared. Aquí usted dice que los sindicatos son de muy poquitas personas. ¿Usted ha considerado, por ejemplo, replantear esa oficina, replantear esa unidad, intervenirla y de pronto hacer
una nueva que esté limpia de sus preocupaciones? Nosotros estamos trabajando en una reestructuración a fondo, ¿sí? Esta situación o este proceso, pues pisa callos porque estamos intentando lograr quitar, es decir, eliminar a los grandes beneficiarios cartelares del negocio de la protección, porque como decía, la muerte y el crimen, la amenaza son un negocio, pero otro negocio es la protección. Y entonces pues yo me vine a dar cuenta acá que eso era así, y me encuentro con, empiezo a trabajar muy duramente en esto. Estamos trabajando por orden del presidente en la formalización de los cerca de 10.000 escoltas que tengo tercerizados de empresas privadas que hacen parte de carteles, igualmente estamos intentando alquilar los vehículos de manera directa con las grandes empresas de renting, e incluso comprar algunos para mantener un stock mínimo que nos permita responder de manera directa para las emergencias de personas en inminencia de riesgo. Es decir, todo eso lo estamos trabajando y hemos encontrado buen eco en el gobierno, que nos ha ayudado. El Ministerio de Hacienda nos ha prometido poder tener vigencias futuras, porque el otro problema que teníamos es que nos estaban entregando el presupuesto a gota a gota cada 3 meses. Entonces imagínense, Julio, uno haciendo licitaciones o selecciones abreviadas cada 3 meses. Se la pasa uno todo el tiempo en eso, ¿sí? Y no puede sacar adelante la entidad, limpiarla de los grandes problemas que tiene, porque esa cosita de estar de la plata a cuenta gotas es como el gota a gota, ¿ya? Exactamente, es dañino, ¿ya? Y le hace daño al usuario del gota a gota, el préstamo gota a gota. Yo lo comparo porque son muy similares. Sí, nos veíamos en eso, pues ahorita que estamos trabajando en eso, pero eso que estoy haciendo podría llegar a acabar con el negocio, pues eso tiene este tipo de cosas. Y una cosa que le quería comentar, Julio, es que estas estructuras tienen unas especies de federación. Hay una cosa que se llama Propaís, que incluye a, como usted lo decía hace unos minutos, a algunos sindicatos de los 70 y pico que tiene el IMPEC, y tienen una correlación asombrosa. Entonces, a ese señor Manuel, que fue capturado con eso, a espaldas del señor director del IMPEC, lo golpeaban, lo encerraban y lo golpeaban. Estaba afectando, denunciando a los de la Unidad Nacional de Protección. Entonces los llevaron, lo sacaron de aquí y lo llevaron para la cárcel de Boyacá, ¿sí? Y hasta que finalmente les tocó meterlo al señor ministro, dándose cuenta el señor ministro de la Defensa, lo hizo llevar a una cárcel militar, porque a donde quiera que lo llevaban, lo golpeaban y luego le hacen firmar que estaba perfectamente, lo golpeaban, así señor, estaba entregando información y que ha manifestado que está dispuesto a entregar toda la información para que estas estructuras sean definitivamente erradicadas. Entonces, pues son situaciones mafiosas que estamos viviendo y que hay que erradicarlas de la manera que sea. Pues don Augusto, lo que estamos escuchando pues es de un inmenso valor patriótico lo que usted quiere hacer. Usted está allí porque no es un secreto que tiene una vieja amistad con el señor presidente, que le aprecia, y usted ha querido ayudarle a su proyecto político, pero hay límites en donde ya lo que está de por medio es su propia vida, como con este y otros incidentes que ya se han denunciado. Yo le deseo que pueda ganar esta batalla, la tiene difícil, pero eso sí, director, cuídese mucho porque es que usted ya no tiene ni idea de dónde le están disparando. Muchas gracias, Julio. Sí, estamos haciendo una de las principales obligaciones de la seguridad, es el autocuidado. La protección es el autocuidado, y nosotros pues movemos con
también ese concepto con nuestros protegidos. Lo estamos haciendo. Y le agradezco su solidaridad y la que expresa con Félix y con todo su equipo de periodistas. Y pues decirle que estamos acá con firmeza. Director, feliz mañana. Él es Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección. Pero Félix, imagínese lo que acaba también de confirmar. Los vasos comunicantes con el IMPEC. Todo, muy. Este señor vive en el peor de los mundos. En el peor de los mundos. Y ha decidido enfrentarlo. Otro se queda callado, ¿no, Félix? Sí, no, queda claro. callado, va a la oficina, no hace nada, que las camionetas las usen para lo que quieran, que monten el negocio que quieran, que vendan la información que quieran de los... Es que a una persona hoy le dicen, pero hay unas que pueden decirlo, otras que no. Una persona que le dicen, óigame, usted hicimos un estudio de seguridad y necesita que la Unidad Nacional de Protección lo cuide. Una persona dice, no, yo prefiero que no me cuide. No, muy Que no me cuide. angustioso. Porque es que el jefe de la unidad de protección se sienta desprotegido. No, bueno, él tiene un círculo que, respondió como respondió, pero que sienta que el enemigo está al interior de una unidad de protección. El director, muy angustioso. Muy duro, muy difícil. Pues muy delicado lo que estamos escuchando. Da la impresión de que ese proyecto de reestructuración es la gota que puede terminar rebosando un vaso lleno de historias de corrupción dentro de la unidad, y por eso él se vuelve un tipo incomodísimo. No, pero es que además Incomodísimo. lo que dice, que él entra al edificio y tiene que seguir con los escoltas al lado. Imagínese eso. Es demencial, o sea, en la unidad de protección de personas, el director de la entidad entra al edificio y tiene que seguir acompañado por el edificio al interior hasta llegar a su oficina. ¿Cómo se puede vivir así? Es una cosa... Importante rescatar lo que él dijo, ¿no? Que no son todos, ¿no? No, claro. Que hay gente valiosa, que hay gente Y el hecho es la comprometida. respuesta que yo creo que le salva la vida. La respuesta de las personas de confianza con la que él estuvo la noche anterior, pues que le salvan la vida. Pero que él sepa que lo están siguiendo, que lo están fotografiando, que usan su teléfono, que lo tratan de involucrar. No. Esto es increíble, increíble.